Démosle gracias al Señor por una vez más, ¿verdad? Démosle gracias al Señor. ¿Por qué no? Si no ha saludado a alguien, ¿por qué no saluda al que tiene al lado, adelante, atrás de usted? Así de que dígale, estamos en la presencia del Señor, porque Él promete que donde dos o tres están en su nombre, ¿qué dice la palabra? Donde hay dos o tres en su nombre, ¿qué dice? Ahí estoy también. Así que el Señor está aquí juntamente con nosotros y vamos a tomar asiento en esta mañana. Damos gracias siempre al grupo de alabanza que siempre tienen en bien en su corazón llevarnos en este tiempo de alabanza y adoración. Y estaremos el día de hoy en el libro de Marcos. Vamos a abrir nuestras Biblias o sus boletines, saquen su bosquejo que está en sus boletines y vamos a estar en el libro de Marcos. Hemos llegado ya al capítulo 9 de Marcos y el día de hoy estaremos continuando donde quedamos la semana pasada. Continuaremos con los versículos 14 al 29. El domingo pasado estuvimos en los versículos del 2 al 13. El día de hoy estaremos del versículo 14 al 29 y estaremos hablando de un tema que es muy importante para cada uno de nosotros, como es el tema del poder que tiene nuestra fe. El poder de la fe, el poder de la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes han estado en alguna situación tan desesperada, tan dolorosa, que llegó ese momento donde ni siquiera sabíamos qué hacer. Cuando la vida te lanza una crisis, cuando de repente la vida te lanza una enfermedad, problemas en la casa, problemas en el trabajo, un colapso financiero. Cuando pasan esas cosas, cuando viene el caos a nuestra vida, rápidamente descubres de qué está realmente hecha tu fe. Tu fe no se descubre cuando las cosas van bien en la vida. Es por eso que aquel canto que dice que normalmente a veces lo cantamos, alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero dice ese canto, pero yo le alabo en medio del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y es porque es en los momentos de caos en la vida cuando rápidamente descubrimos de qué está hecha nuestra fe. Son esos momentos donde nos enfrentamos cara a cara con nuestra debilidad y nos damos cuenta de que nuestra fuerza, nos damos cuenta de que nuestro conocimiento, incluso nuestras experiencias espirituales del pasado no son suficientes. Nos damos cuenta realmente de qué está hecha nuestra fe. Y ahí es donde encontramos a los discípulos en esta historia que vamos a leer esta mañana en Marcos capítulo 9. Ellos habían estado caminando con Jesús. ¿Se imaginan ustedes el privilegio de haber estado caminando con Jesús al lado de Él? Ellos mismos, Jesús los envió de Dios de dos en dos y ellos mismos habían hecho milagros. Ellos mismos habían hecho cosas increíbles. Pero en esta ocasión fallaron. En esta ocasión ellos se dieron cuenta de qué estaba hecha su fe a ese punto en la vida. Por lo tanto, el texto de esta mañana, vamos a ver a un padre que desesperadamente lleva a su hijo donde están los discípulos. Espera él encontrar a Jesús, pero no lo encuentra. Recuérdese que la semana pasada vimos que Jesús andaba en el monte, donde él les muestra la transfiguración a los tres discípulos, Pedro, Santiago y a Juan. Y Jesús está en el monte, encuentra a los demás discípulos, a los otros 9, y cuando este hombre trae a su hijo poseído por un demonio, los discípulos no pueden ayudarlo. Pero ya ellos antes habían sacado demonios y habían sanado personas cuando Jesús los había enviado. Y esta historia nos cuenta de esta manera. Cuando llegó, hablando de Jesús y los discípulos, los tres que habían ido con él, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, estaban peleando con ellos.
Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: estas son palabras que yo no quisiera escuchar de mi Señor acerca de mi persona. Pero les dijo: oh generación incrédula. Les está diciendo esto a los 9 discípulos que estaban ahí. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. ¿Se pueden imaginar ustedes la desesperación de este padre? Ver a su hijo tirado en el suelo echando espumarajos, un ataque de epilepsia, algo más o menos así. Y que de repente, cuando él medio se descuidaba, su hijo corría y se echaba al fuego porque el espíritu, el demonio lo quería matar. ¿Se pueden ustedes imaginar no tenía él, no podía hacer él nada, la impotencia? Y cuando el espíritu lo estaba sacudiendo y el padre le dice a Jesús: esto no empezó ayer, esto empezó desde que él era un niño y muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle. Pero aquí está lo clave. Le dice este hombre a Jesús: pero si puedes hacer algo. Fíjense cómo le dice este hombre a Jesús. Este hombre ya estaba herido porque los discípulos no habían hecho nada. Y ahora viene Jesús y le dice: pero si puedes. O sea, ya que ellos ya me decepcionaron. O sea, su fe comenzó bien porque se lo llevó, pero su fe comenzaba a menguar porque no se encontró con aquel que le podía cambiar la vida a su hijo. Y dice: si puedes, si tú puedes. Hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes. Vean ustedes cómo le dice Jesús en el versículo 23. ¿Cómo si tú puedes? O sea, lo que el hombre estaba haciendo el hombre tenía algo de duda en su corazón. Y Jesús le dice: si puedes. O sea, me estás diciendo que si yo puedo. Y le responde Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. Dándole a entender que todas las cosas son posibles para el que confía verdaderamente en Jesús. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero a la misma vez dice: ayuda que mi incredulidad. ¿Nunca se ha sentido usted así? Que usted dice: sí creo, pero... Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos: Señor, yo confío en ti. Pero por dentro estamos: ¿será que lo va a hacer? Este hombre fue sincero y le está diciendo a Jesús: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y hoy vamos a ver cómo muchas veces estos textos se sacan fuera de contexto y tratan de decir o hacerle pensar a la gente que Jesús estaba diciendo algo diferente.
vamos a entender esto bien el día de hoy. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. O sea, no se querían avergonzar los discípulos. Y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno, con oración y con ayuno. Hay muchas cosas que no suceden si no hay oración y si no hay ayuno. Jesús junto con Pedro, Santiago y Juan, en este momento estaban apenas descendiendo del monte de la transfiguración. Y ahí vimos ahorita que en el versículo 13 dice que estaban los discípulos y estaban ahí teniendo una discusión. Ahora quiero que entendamos esto, que Jesús y los discípulos estaban regresando de un momento glorioso de la montaña. La montaña representa un momento alto en la vida. Pero hay momentos en la vida donde andamos por el valle, andamos arrastrando la cobija, dicen algunos. Hay momentos de victoria y hay momentos en los que andamos luchando. Y estaban ellos regresando de este momento glorioso, un momento en la cima del monte donde el cielo en ese momento tocó la tierra con el monte, con el evento de la transfiguración, la revelación divina poderosa, un momento tan sagrado en ese día. Que de hecho ellos querían quedarse ahí en la presencia de Dios, pero bajaron al valle y se encontraron con sus compañeros completamente confundidos y sin poder. Habían venido de uno de los momentos más inolvidables de sus vidas, la transfiguración, donde vieron la gloria divina revelada de Jesús. Escucharon la mismísima voz de Dios diciendo: este es mi hijo, a él escuchen. Y sin embargo, tan pronto como bajaron del monte, se encontraron con discusiones, confusiones, caos y derrota espiritual. ¿Nunca le ha sucedido eso a usted, que de repente estamos aquí en la iglesia y estamos como que estamos en un pedacito del cielo, estamos glorificando a Dios, estamos: Señor, qué lindo este momento, Señor, qué precioso cantarte, y de repente decimos: pero tengo que volver a la vida real. Tengo que ir a mi trabajo. Tengo que ir a la casa. Y dice uno: ahí se me acaba ese momento de gloria. Hay que regresar a la realidad. Y así estaban los discípulos que venían con Jesús. Dice que vieron que estaban discutiendo con los escribas y los fariseos. Y aquí hay una verdad poderosa que debemos de abrazar: que los momentos de la cima del monte no nos eximen de las luchas del valle. El hecho de que usted tenga momentos lindos y poderosos con Dios no quiere decir que usted no va a tener momentos difíciles en el valle. Los momentos en la cima del monte nos preparan para las luchas que vamos a tener en el valle. Es por eso que es importante tener esos momentos con Dios, mis queridos hermanos. Que no descuidemos nuestro tiempo con Dios. Que no descuidemos nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de tener ese tiempo en la palabra de Dios, nuestros tiempos devocionales. Porque son los tiempos de los que estamos en la cima del monte que nos preparan para cuando nosotros llegamos a las luchas del valle. Necesitamos esos momentos con Dios para que cuando bajemos al valle estemos listos para enfrentar a lo que se venga. Muchos cristianos no sabemos enfrentar los momentos difíciles de la vida y andamos muchas veces, en vez de andar en forma victoriosa, andamos derrotados todo el tiempo.
Y es porque no aprovechamos los momentos de la cima para prepararnos cuando regresamos al valle. En este pasaje no solo trata de la sanidad, no solamente es la sanidad. En este pasaje es el comienzo de un proceso más profundo que Jesús estaba comenzando en enseñarle a los discípulos. Aquí comienza una nueva sección, aquí comienza un momento muy profundo en lo que Jesús les iba a dar enseñanza a los discípulos en cuanto a lo que eran las debilidades de ellos. Recuérdense que Jesús solo tenía 3 años, aquí ya van 2 años del ministerio de Jesús. Solo le quedaba 1 año más a Jesús para enseñarle a sus discípulos cómo estar preparados para lo que se vendría después de esto. Todo lo que ellos vivirían, los momentos difíciles que se iban a venir, las persecuciones que iban a experimentar. Jesús comienza una etapa nueva de enseñanza con sus discípulos, los está preparando en este momento, en este pasaje, para lo que viene, entrenándolos para vivir una vida por fe, una vida verdadera, una vida real y completamente dependiente de Dios. Porque hasta este punto los discípulos no estaban viviendo por fe. ¿Por qué digo eso? Porque los discípulos estaban siguiendo a Jesús por lo que ellos veían. Estaban viviendo por vista. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea que usted y yo vivimos más por fe en nuestras vidas que lo que a los primeros 3 años vivieron los discípulos. Los discípulos vivieron al lado de Jesús. Ellos veían todo. Era fácil creer. Por eso la gente lo seguía. Pero ya tendrían que vivir por fe, teniendo la certeza y la seguridad de lo que ellos ya no iban a ver más, porque Jesús pronto se iría. Jesús pronto sería capturado, sería llevado, sería golpeado, sería maltratado y pronto se quedarían sin el objeto de su fe, que es Jesús. Este momento no se trataba solamente de un milagro, era una lección que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos sobre la fe. Y aprender sobre la fe, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque estaba por ellos entrar a una nueva etapa. Jesús les sería quitado. Cada vez que Dios lo quiere meter a usted a una nueva etapa, Dios va a permitir cosas en su vida para que usted, con el propósito de que usted crezca en su vida. ¿Qué es la fe? La fe es confiar. Muchas personas creen que la fe es como brotar la lámpara mágica y de repente sale Dios y usted le dice, yo creo que voy a tener un carro del año. ¡Pum! Ahí está. Porque dice que el que todo lo puede creer, todo le es posible. Y malinterpretamos ese versículo. No lo entendemos en su contexto como realmente Jesús. Porque si no, entonces todos los cristianos que tenemos fe solo pediríamos y ya tendríamos. A ver, ¿por qué no tenemos $1,000,000 ahorita? ¿No tenemos fe? ¿Por qué no movemos una montaña del mar, de la tierra al mar? ¿Porque no tenemos fe? No, porque no fue eso lo que quiso dar a entender el Señor. Fe es confiar en que Dios hará lo que es mejor para mi vida. Fe es decir, Señor, yo tengo fe en ti de que tú vas a decidir el momento, de que tú vas a decidir el cuándo, la manera y si me das o no me das lo que te estoy pidiendo, porque yo confío en que tú sabes qué es lo mejor para mí. No es brotar la botella de la lámpara. Eso lo vamos a entender un poco más adelante. Fe es la decisión de entregar nuestras vidas. Es la decisión de entregar nuestro futuro. Pero es la decisión también de entregar nuestras luchas en las manos de Dios, creyendo usted, tener fe es que usted entrega esto en manos de Dios, creyendo que Él hará que todas las cosas obren para bien. Romanos 8:28. La fe dice, aunque todavía no vea la respuesta, creo que Dios está obrando. La fe dice, aunque duela, porque hay cosas que duelen.
Y a veces no las entendemos y a veces es Dios evitándonos un dolor más grande. Pero nosotros decimos, pero yo tengo fe, Señor. Qué bueno que tienes fe. Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo en tu vida. Por eso Dios te deja que pases el dolor que estás pasando, porque Dios sabe que eso es lo mejor para ti en este momento. Dios te está preparando para la siguiente etapa de tu vida. La fe dice, aunque no entienda, creo que Dios es bueno. En el libro de los Hebreos, de hecho nos dice, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe no podemos ser salvos, porque la salvación viene por fe. Santiago 1:3 dice que no podemos resistir las pruebas si no tenemos fe. Romanos 14:23 dice que no podemos obedecer plenamente a la voluntad de Dios si primero no tenemos el fundamento de la fe en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice que no puedo en ninguna forma agradar a Dios si no tengo fe en Dios. La fe es como comenzamos nuestro caminar con Cristo y es también la manera en que continuamos cada día. Si caminamos con Cristo cada día es porque caminamos por fe. Porque es importante la lección que Jesús les estaba dando a los discípulos. En esta parte del Evangelio de Marcos, Jesús está comenzando una nueva etapa, como lo dije anteriormente. A partir del monte de la transfiguración, Jesús les muestra su gloria a los discípulos, pero cuando bajan del monte, se enfrentan de inmediato a un fracaso real, que están viendo que sus compañeros no pueden sanar a este joven y sacar al demonio. Y ahí comienzan las primeras de muchas lecciones. Lo interesante es esto, que la lección de hoy tiene que ver con, la lección de hoy es la lección de fe. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. La próxima semana va a ser la lección sobre la humildad. Del capítulo 9, versículo 33 al 37. La siguiente lección va a ser una lección sobre el pecado y las ofensas. La siguiente lección va a ser una lección sobre el matrimonio y el divorcio. La siguiente lección que les da va a ser una lección sobre el valor de los niños en el reino de los cielos. La siguiente lección va a ser sobre las riquezas y el reino de Dios. Y la siguiente lección va a ser sobre el liderazgo y cómo es el verdadero servicio a Dios. ¿Y saben ustedes cuál es la última lección? Es una lección nuevamente sobre la fe. Jesús comienza con la lección de fe, da un sinnúmero de lecciones y continúa al final, termina con una lección de ¿qué dije? De fe. ¿Por qué será que comienza con una lección de fe y va a terminar sus lecciones con una lección de fe? Porque no importa lo que hagamos en la vida, si no tenemos fe, no tenemos el fundamento correcto en nuestras vidas. Jesús comienza y termina esta sección con una lección sobre la fe. Eso nos dice que la fe es el fundamento de cada lección en la vida cristiana. ¿Y qué es la fe? Es confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, escuchemos cómo se desarrolla esta historia. Ya dijimos que primero Jesús viene del monte y baja al valle. Ya vimos cómo la gran multitud lo sigue y otros, los 9 discípulos, estaban ahí derrotados. Vemos que en los momentos espirituales, en lo alto, no nos eximen de las batallas espirituales, dijimos. Las experiencias en la cima del monte, dijimos, nos preparan para los encuentros en el valle. Entonces vemos aquí que lo primero que sucede en este pasaje es que Jesús llega de un momento glorioso y llega a un momento difícil, de caos, crítico. Pero número 2, quiero que veamos aquí la segunda cosa que vemos en esta historia. Es que vemos que en medio del caos, la gente corre ¿a quién? A Jesús. ¿Qué pasa cuando no tenemos caos en la vida? ¿Qué hacen las personas sin caos en sus vidas? Ignoramos a Jesús. Todo está bien, no lo necesito, pero hoy sí lo necesito. Hoy sí tengo que correr. Señor, perdóname, te prometo que de aquí en adelante voy a la iglesia.
No, le hacemos promesa tras promesa tras promesa a Dios en los momentos críticos de la vida. Pero está bien. Es bueno que eso nos pase, porque Dios usa esos momentos críticos para traernos a sus pies. Pero no tendríamos que esperar eso nosotros. En medio del caos, la gente corre a Jesús. Cuando Jesús aparece, la multitud corre hacia Él. Están todos asombrados. Su presencia sigue llamando la atención, y en medio de toda la confusión, la gente prefiere correr a Jesús. La gente está cansada de la religiosidad vacía. ¿Sabe que en el mundo hay mucha religiosidad vacía? Mucha religiosidad. Por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia. Cuando a mí me preguntan de qué religión son ustedes, yo les digo, no somos de ninguna religión. Nosotros tenemos una relación con Jesús. Es por eso que usted aquí llega, se puede reír, usted puede alabar, usted puede aplaudir, usted puede cantar, usted puede levantar las manos, usted puede, podemos venir con esa libertad. Porque los religiosos son aquellos que te hacen un sinnúmero de reglas con el propósito de decir, si cumples estas reglas llegas a Dios. Y la relación de Dios te dice, yo envié a mi hijo para que tú entregues tu vida a Él, para yo alcanzarte a ti. Esa es la relación. La gente está cansada de la religiosidad vacía, discusiones sin poder. Lo que estaba pasando aquí con los discípulos y los escribas, están hambrientos las personas de Jesús mismo. Están hambrientas de Jesús mismo. Cuando la vida es caótica, está caótica, no huyas de Jesús. Haz lo que hacía esta gente, corre hacia Jesús. Busca a Dios cuando la vida es un caos. Cuando tu vida es un caos, no huyas de Dios. No digas, yo no voy a la iglesia porque solo problemas estoy teniendo. No, todo lo contrario, ve más a la iglesia. Acércate al Señor. No huyas de Él, corre hacia Él. Porque nuestras iglesias deben de ser lugares donde Jesús es el centro. No solo sitios de debate religioso. Es por eso que no permito yo que la gente aquí debata. Cuando estamos en estudios bíblicos, este es el estudio bíblico, esto es lo que se va a llevar de alimento, disfrútelo. Aquí no vamos a debatir con nadie. Número 3, Jesús está dispuesto a escuchar nuestro dolor y nuestras preguntas. Noten ustedes en el versículo 16 qué fue lo que pasó. Jesús quería saber qué estaba pasando. O sea, Él ya sabía, pero quería que le dijeran. Acuérdense que Jesús es Dios. Él conocía todas estas cosas y Jesús les preguntó, ¿qué están discutiendo? ¿Qué se traen ustedes? Y es lo que vemos, es que Jesús no se aleja del desorden, sino que Jesús entra en medio del desorden a esa situación para ordenar las cosas. Jesús, solo porque tu vida esté desordenada, Jesús no se aleja de ti. Jesús se acerca a ti. Jesús está dispuesto a entrar en ti. Y les dice, ¿qué alegan con ellos? ¿Qué están discutiendo con ellos? Jesús les pregunta, no porque no sepa, sino porque quiere sacar a la luz el dolor de la situación de lo que estaba sucediendo. Y Jesús les está invitando al diálogo. Él les escucha, Él se interesa, a Él le importa lo que está sucediendo. Y lo que sucede aquí es que Jesús lleva la confusión de lo que estaba pasando, lleva el caos y lo lleva hacia Él, porque Él es el que tiene la respuesta en medio del caos. O sea que Jesús puede con tus dudas, Jesús puede con tus heridas y Jesús puede con tus decepciones también. Y quizás lo sabes intelectualmente. La pregunta es si lo vives cuando el momento de crisis y de caos se vienen a tu vida. Esa es la pregunta. Y lo puedes saber aquí, pero lo sabes en la vida práctica, lo haces en la vida práctica. Número 4, hay otra cosa que vemos del versículo 17 al 18. Vemos la falta de confianza de los discípulos. En la falta de confianza de los discípulos nos damos cuenta aquí que respondiendo uno de la multitud, Él les preguntó a los discípulos algo
Y los discípulos se quedaron callados como que, si le decimos lo que acabamos de hacer, que no pudimos hacer nada, nos va a regañar. Inmediatamente el hombre que está herido dice, Jesús está dispuesto a escucharme. Y inmediatamente le dice este hombre, respondiendo uno de la multitud, le dijo, maestro, es que aquí el problema, no tenían una discusión teológica, Los escribas han de haber estado criticando a los discípulos porque no podían sacar el demonio del niño. Los estaban criticando, ¿dónde está el poder que dicen ustedes tener? No, que están siguiendo ustedes al que dice que es el Mesías. Y entonces él le dijo, es que traje a mi hijo, el que le está pasando esto específicamente a mi hijo. Entonces está siendo atormentado por un espíritu y he pedido ayuda a los discípulos, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque estos son los mismos discípulos que antes habían echado fuera demonios. ¿Por qué no pudieron? Pero ahora es algo diferente. ¿Qué había pasado con los discípulos? Habían perdido su poder espiritual. ¿Por qué? Si Jesús seguía siendo el mismo. ¿Por qué habían perdido su poder espiritual? Habían perdido su poder espiritual porque habían dejado de depender de Jesús. Sencillo. ¿Por qué es que a veces somos campeones en medio de las pruebas? Porque estamos confiando en el Señor. Pero ¿por qué entonces hay momentos donde nos sentimos derrotados y que perdimos aquel poder que sentíamos de parte de Dios? Porque simple y sencillamente dejamos de confiar en el Señor y comenzamos a confiar en nosotros mismos. Es que yo las puedo. Es que yo me las sé ya. ¿Para qué voy a pedir consejo? Si ya yo sé lo que tengo que hacer en mi vida. A mí he vivido tanto que no necesito. Habían dejado de depender en Jesús. Por eso estaba su poder, no podía hacer nada. Y comenzaron a confiar en ellos mismos. ¿Sabe cómo me doy cuenta que habían dejado de confiar en Jesús? Porque Jesús les dice, cuando ellos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos hacer nada? Es que ustedes dejaron de ayunar y dejaron de orar. Este género solo sale con, ¿qué les dijo? Con oración y ayuno. Quiere decir que ellos no estaban, ¿qué? Orando ni ayunando. Qué sencillo, ¿no? O sea, cuando dejamos de orar, es una declaración de independencia de Dios. No necesito de Dios. Y cuando oramos, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo dependo de ti. Yo te necesito a ti, Señor. Habían dejado de depender de Jesús. Número 5, la respuesta de Jesús a la incredulidad de ellos. ¿Cuál es? La respuesta de Jesús es un momento de santa frustración de Jesús. Jesús no solo está hablándole a la multitud, sino a sus propios discípulos, diciéndoles, oh generación, ¿qué? Incrédula. O sea, habían visto todo lo que Jesús había hecho. La palabra griega para incrédula es la palabra apistos. ¿Sabe usted lo que significa la palabra apistos aquí en el original? Significa, oh generación sin fe. Oh generación que no han decidido confiar. Oh generación que está desconectada de la confianza de Dios. Porque la palabra apistos, eso significa. En el contexto importa muchísimo. Estos discípulos ya habían visto a Jesús calmar 2 tormentas en el mar. Habían visto a Jesús alimentar 5,000 y luego alimentar 4,000. Habían visto a Jesús resucitar a una niña que se había muerto. Y aún así les dice, oh generación apistos, oh generación incrédula sin fe, oh generación que todavía no confían. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Y hay esos momentos en la vida, ¿verdad? Donde nos sentimos como que no estamos confiando en Dios como deberíamos de confiar. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? De hecho, cada día que te levantas, eres un milagro nuevo.
porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Número 6, el clamor de un padre desesperado. Le dice: si puedes, ten misericordia. Este padre había traído a su hijo con esperanza, pero los discípulos le habían fallado. Ahora la duda se le ha metido a la cabeza, está quebrantado, está inseguro, pero sigue buscando a Jesús. Y este es el corazón de la fe verdadera. Este es el corazón de la fe verdadera. No confiar en nosotros mismos, sino estar dispuestos a llevar nuestra desesperación, pero llevarla a Jesús. No necesitas una fe perfecta para venir a Jesús, ¿sí sabías? Solo necesitas venir a Jesús. Y vemos ahí la solución. Número 7, vemos la solución. La solución que le dice Jesús a este hombre es la fe. ¿Cómo que si puedes? Lo que el hombre le estaba diciendo, si puedes, pero se lo estaba diciendo con duda. Y entonces Jesús le responde: ¿cómo si tú puedes? O sea, ¿cómo si yo, como Jesús, puedo? Lo que él estaba haciendo era poniendo todavía en duda si es que Jesús podría, porque los discípulos no pudieron. Y Jesús le dijo: si tú crees, diciéndole, si tú tienes fe, si tú confías en mí, si tú estás seguro que soy digno de tu confianza y tú puedes creer en mí, en lo que yo puedo hacer para tu hijo, porque ese es el contexto. Entonces le dice: las cosas son posibles si tú puedes confiar en mí, porque él estaba dudando de Jesús en ese momento. Y Jesús, en este momento, Jesús no está dudando de su capacidad. Él está confrontando, o sea, Jesús no está dudando de su misma capacidad. Él sabe que sí lo puede hacer. La pregunta es si el hombre, el Padre, tenía esa confianza en él. Y entonces Jesús no está dudando de su capacidad. Él está confrontando la duda del hombre. Está cambiando totalmente el enfoque que este hombre estaba teniendo en ese momento. ¿Cómo cambiaba el enfoque? ¿Puede Jesús hacerlo? ¿Confiarás lo suficientemente en Jesús? Y creo que es importante que entendamos esto. Vamos a ver el siguiente, Peter. En el siguiente vemos las dos palabras en griego, que son las palabras creer y posible. Creer implica una relación de continua confianza. Al que todo lo puede creer, o sea, al que todo puede tener pisteuón, al que todo puede tener, al que puede tener confianza en mí, dice el Señor, no en ustedes. No es aquello de que créelo y reclámalo, pídelo y reclámalo. No, usted no lo niegue, hermano, dicen algunos por ahí. Dice name it and claim it, dice en inglés. O sea, nómbralo y reclámalo. Señor, en el nombre de Jesús, este lugar es mío, y nunca lo va a comprar. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pongo las manos a este carro y este carro va a ser mío. No hay mentira más grande que esa. Cómo la gente es engañada. Porque pedimos, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? ¿Saben ustedes por qué oran y sus oraciones no son contestadas? Dice la palabra de Dios en Santiago. Porque piden y piden para sus deleites. No saben pedir y piden para sus deleites, piden para su egoísmo, no piden conforme a la voluntad de Dios. Esto aquí, la palabra posible es la palabra dunata, que se refiere a que Dios está capacitado. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera hacer. Jesús no se está comprometiendo a que todo deseo egoísta se hará realidad. Jesús no es el genio de la botella mágica. Esa es una mentira que a muchas personas les han enseñado, sino que Jesús lo que está diciendo aquí es que donde hay una fe genuina, donde hay una confianza en Dios genuina, que no es egoísta, el poder de Dios puede manifestarse
pauta, según la voluntad de Dios. ¿No se acuerda usted cómo oró Jesús cuando estaba a punto de ser apresado? Padre, si es tu voluntad. Y es ahí donde los que nos creemos esa mentira de nómbralo y reclámalo, pídelo y te aparecerá. Solo tienes que creer, cree. No, hombre, me he quedado esperando yo por 54 años ya. Qué mentira más grande la que la gente a veces enseña. Esto no es que Jesús está prometiendo un deseo que se te hará realidad. No, es confiar en Él de acuerdo a su voluntad. La fe no manipula a Dios, mis queridos hermanos, olvídese de eso. La fe se rinde al poder, a la sabiduría y al tiempo de Dios. Lo voy a volver a decir. La fe se rinde al poder de Dios, o sea, lo que Dios quiera hacer en mi vida, no lo que yo quiera. La fe se rinde a la sabiduría de Dios. ¿Quién es el que mejor sabe qué es lo mejor para mí? Es Dios. Y la fe se rinde al tiempo ¿de quién? O sea, no es a mi tiempo, es el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué a veces hay gente que se atreve a decir, es que yo reclamo en el nombre de Jesús? Usted no reclame nada. ¿Usted quién es para reclamar? Dice la palabra de Dios que somos indignos. ¿Cómo me voy a presentar ante el Rey del universo? Preséntese usted en los tiempos medievales delante de un rey y reclámele al rey a ver si no le cortaban la cabeza. Y nos presentamos ante el Rey del universo reclamándole cosas que ni siquiera entendemos. No, nuestra fe se tiene que rendir al poder, a la sabiduría y al tiempo específico que Dios tiene, exacto que Dios tiene. La fe abre puertas a la posibilidad, pero es Dios el que decide que entra por esa puerta. La fe abre la puerta a la posibilidad, pero es Dios que abre esa puerta. Rápidamente, la fe, número 8, la fe cree cuando confesamos nuestra debilidad. La fe crece, cuando confesamos nuestra debilidad. Por eso este hombre le dice al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Parece que se contradijese, ¿no? No se está contradiciendo. Lo que está diciendo es, sí creo, Señor, pero todavía no creo como debo de creer. Todavía me falta, Señor. En lo que este hombre para mí, este es uno de los versículos más hermosos y honestos. ¿Sabe cuando yo veo que la gente no es muy honesta? Cuando yo les digo, ¿cómo está, hermano? En victoria. O sea, mentiroso. No me va a decir que no tuvo problemas. No me va a decir que no está teniendo alguna prueba en su vida. No. Confiando en el Señor, bendecido, porque estoy confiando en el Señor, porque sé que el Señor siempre quiere lo mejor para mí, porque estoy esperando en el Señor. No tienes que fingir. En Hope City español, no tienes que pretender ser el supercristiano, porque aquí los que pretenden ser así como que el supercristiano me dan, los veo como sospechosos yo muchas veces. Ten cuidado. Aquí no hay supercristianos, aquí habemos seres humanos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, comenzando por mí. No tienes que fingir. Jesús se siente más atraído por la honestidad que por la elocuencia. A veces queremos tener mucha elocuencia. La fe verdadera muchas veces empieza diciendo, Señor, estoy luchando, pero aquí estoy. ¿Sí o no? A veces lucha usted. Es importante que esté aquí y que le diga al Señor, estoy luchando, Señor. Aquí estoy. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 9, Jesús responde con poder y compasión y Jesús sana a este joven. Jesús sana a este joven, expulsa al demonio. ¿Por qué fallaron los discípulos? Ya lo hablamos. Los discípulos fallaron porque se desconectaron de Jesús.
Se desconectaron del Señor, ya no estaban orando. Ya no estaban orando. Se desconectaron del Señor. ¿Qué nos llevamos a casa entonces? Nos llevamos a casa el que entendamos que la fe falla cuando depende de uno mismo. No tengas fe en ti mismo, ten fe en Dios. No estoy diciendo que no confíes en las cosas que vas a hacer cuando tú vas a hacer algo. Estoy diciendo en cuanto a tu fe espiritual, no confíes en ti mismo, confía en Dios. Ten esa plena confianza en Dios. La fe se revela en momentos desesperados. En momentos de desesperación es cuando vas a ver de qué está hecha tu fe verdaderamente. Y número 3, la fe crece cuando confesamos nuestra debilidad como este hombre lo hacía. Y la fe se expresa a través de la oración. De la oración que depende ¿de quién? ¿De quién? Del Señor, de Dios, ¿verdad? Y muchas cosas no van a ser solucionadas si no es con oración. El género no salía si no era con oración y ayuno. Y muchas cosas no van a solucionarse si no es con oración y ayuno. La belleza de esta historia, para concluir, no está solamente en el milagro. Está en el caminar de fe con un padre como este padre desesperado, en el caminar de fe de un padre que estaba desesperado, en el despertar necesario de unos discípulos que estaban luchando. El hombre clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús le respondió, y Él aún responde el clamor de nosotros también hoy. La fe no se trata de tenerlo todo resuelto. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, ni de saber todas las respuestas que nos piden. La fe es elegir confiar cuando tu mundo se está desboronando. Decides confiar. Dios, le dices al Señor: no sé cómo, pero todavía creo que tú puedes, aun cuando se está cayendo todo a mi alrededor. Es susurrar: Señor, ayúdame cuando tu alma está demasiado cansada para gritar. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? Que se siente demasiado cansado para gritar y usted le dice al Señor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. La fe no es un momento aislado. La fe es una dependencia diaria. No es confianza en nosotros mismos, es la rendición al que todo lo puede. Dios sigue obrando hoy en día. Es en Él que tienes que confiar. Así que no te rindas, no confíes en tus propias fuerzas. No dejes de orar, porque eso quiere decir que estás confiando en Dios. Porque el mismo Jesús que sanó y levantó a este muchacho es el mismo Jesús que te quiere levantar hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día. Y preparamos, Señor, nuestro corazón también para participar de la Santa Cena el día de hoy. Señor, queremos participar de estos elementos tan importantes como es el pan y como es la copa. Tu palabra nos enseña que después de todas las enseñanzas que tú le diste a los discípulos, tu palabra nos enseña cómo también concluiste tus enseñanzas entregando tu cuerpo, derramando tu sangre en la cruz del Calvario. Y tu palabra nos dice, Señor, que eres precioso, que eres maravilloso. Y es por eso, Señor, que venimos delante de ti el día de hoy a decirte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por ser el Dios que eres, por lo maravilloso que eres. Gracias por tenernos paciencia, Señor. Y aun cuando luchamos con nuestra incredulidad,
que cada uno de nosotros podamos decir: gracias, Señor. Bendice este tiempo. Bendice este momento, Señor. Antes de tomar de la Santa Cena, solamente quiero animar a cada uno de ustedes. El pasaje que normalmente nos lleva a nosotros a meditar en estas cosas se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver si tenemos los pasajes en pantalla. No los tenemos, ok. Pero en Primera de Corintios, capítulo 11, nos dice la palabra del Señor que antes de tomar del pan y de la copa, es importante que cada uno de nosotros primero examinemos nuestros corazones. Porque si no examinamos nuestros corazones y antes de tomar estos elementos, no pedimos perdón al Señor, estamos tomando juicio y comiendo juicio para nosotros mismos. Así que este es un momento en el que usted le puede decir al Señor: Señor, sé que en algunas cosas te he fallado, perdóname. Póngase a cuenta con Dios en este mismo momento. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado a los discípulos, les dijo: tomen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido y será sacrificado. Y cuando tomen este pan, recuérdenme a mí y el sacrificio que hice por ustedes. Tomemos el pan en recordatorio del sacrificio del cuerpo de nuestro Señor. Así también, después de haber tomado el pan, Jesús levantó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre que será derramada en la cruz del Calvario por ustedes, para que puedan confiar en mí, para que puedan tener la fe que necesitan tener en la persona de Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hagan esto en recuerdo, en memoria del sacrificio que yo hice por ustedes. Tomemos la copa. Así pues, dice la palabra del Señor que debemos de hacer esto todas las veces que lo hagamos hasta que el Señor regrese por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo maravilloso que eres. Y gracias por enseñarnos hoy acerca del poder de la fe. Pedimos tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Y que en ningún momento nos desanimemos y que cuando nos desanimemos sepamos que podemos correr a ti. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Diga a cada uno de ustedes, tengan una semana bendecida y quedamos despedidos con un último canto. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón y no se vaya tan pronto. Tengamos comunión unos con otros en la parte de afuera. Bendiciones. Amén. Hermanos, el Señor siempre nos habla a nuestras vidas cada que pasamos por momentos difíciles y escuchamos mensajes como este. Renueva cada día nuestra fe. Ayer a las 5 de la mañana me dicen los doctores en el hospital que mi hijo tiene apéndice y que ya se le reventó y que lo van a operar a las 11. Luego llegaron las 11, 12, 1, 2 y no lo operaban y ya comencé como a desesperarme. Porque si ya se reventó no lo han operado. Pero me acordé de que Dios es fiel y Él sabe lo que hace.
Y seguí confiando en el Señor y lo operaron y todo salió muy bien. Seguimos confiando en el Señor, hermanos. Y ahí es donde vivimos en carne propia cada versículo, cada canto que cantamos. Cantemos al Señor este último canto y digámosle: creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, todos los días de nuestras vidas. Por los siglos de los siglos, Señor, te cantaremos, te adoraremos, Padre, porque tú eres Dios. No solo por lo que tú haces en nuestras vidas, sino porque tú eres digno de ser alabado, Señor. Eres digno de ser glorificado. Y cada día, Señor, queremos vivirlo como si fuera el último, Padre, porque sabemos, Señor, que nos espera una eternidad grande contigo. Y a esa eternidad, Señor, cada día es una esperanza, Señor. Es una fuerza que nos das en acordarnos, Padre, que tú tienes vida eterna para nosotros. Y todo lo que pasamos en este mundo es momentáneo, Señor. Pero contigo, Señor, estaremos felices un día, Señor, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, Señor, y seguiremos confiando en ti. Señor, bendice esta semana, que cada uno de nosotros podamos, Señor, salir adelante en todo lo que enfrentemos, Padre, porque pasamos momentos buenos y momentos difíciles, pero en todo tiempo queremos darte honra y gloria, Señor. Creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.